Los criterios para el juicio en el gusto cinematográfico varían de persona en persona. Aunque hay clásicos irresistibles, también hay películas universalmente odiadas. ¿Qué es lo que hace que una película sea buena? En esta edición de Sin Escape intentaremos definir cuál es el secreto para conseguir la magia del cine. Pues sí, ya lo ve usted, un tema que hoy nos dará mucho de qué hablar y creo que servirá para debatir por ahí en las redes sociales cómo conocer o cómo saber cuando una película es buena o qué hace que una película sea buena o sea calificada como mala o como peste, como las últimas. Como para quemarla. Como para quemarla, ¿no? Y precisamente, pues creo que, como ya lo dije, va a ser un tema, pues creo que sí se va a armar un poquito la polémica. Sí, claro que sí. Porque pues de eso se trata, ¿no? Dicen que en gusto se rompen géneros, ¿no? No sé si en este caso, en el tema del séptimo arte, aplique. Arturo. Yo creo que sí, mi estimado Rubén, es un tema que pues va a dar, como tú bien lo dices, mucho de qué hablar, porque pues a fin de cuentas hablar de una película si es buena o mala es efímero, ¿no? Un tanto, pero también obviamente se puede sostener de ciertos análisis que se le pueden hacer, de ciertos conocimientos que la mayoría de la gente no tiene, pero a lo mejor ustedes nos pueden orientar. Y qué mejor precisamente. Muy bien, pues gracias por la invitación. Y sí, bueno, pues el tema es definitivamente controversial, ¿no? Sí abre ahí una serie de heridas, de caminos que pudiesen ser transitados o bien de heridas que pueden lastimar, ¿no? La percepción de una película buena o mala, pues no hay prácticamente una regla de los 10 mandamientos para poder decir que una película es buena o mala. Lo que sí tenemos en este caso pues son herramientas con las que nos podemos apoyar para poder desarrollar un criterio evaluatorio como obra fílmica. Exacto. Y esto sin duda alguna pues se lo debemos a la nueva ola francesa, cuando por primera vez este grupo de jóvenes que escribían para aquella revista de Carrière du Cinéma se sientan y empiezan a teorizar sobre el cine. Y a romper con las reglas. Por supuesto, no solamente era teorizarlo, sino llevarlo también a la práctica. Y bueno, todos ellos empiezan a llevar la percepción del cine a otro nivel. Entonces ahí estamos ante el nacimiento de lo que podríamos considerar como el cine de autor. Un cine diferente al concepto que se había generado en Hollywood, porque una película buena es la película que recaba en taquilla, es la que se convierte en el blockbuster, en el monstruo realmente de taquilla. Pero más allá del impacto económico, del impacto en ganancias, del impacto como producto de una industria, está la propuesta que hacen los franceses y es, espérame, es que el cine también es un fenómeno social y es un fenómeno artístico, y ante esto debemos de tener un criterio diferente para evaluar y para producirlo. Años atrás, muchísimos años atrás, algo radical también había pasado con el cine, o sea, tratar de encontrar una definición. Cuando se habló de cine de arte, prácticamente era simplemente agarrar la cámara y filmar las obras de teatro. Y eso era catalogado cine de arte. Eso era radical y eso decían que era correcto cinematográficamente. Entra la polémica. Juan Pablo Martínez, tú que tienes pues una horda de fanáticos que están... No necesariamente. Tiene que ser el cine de arte tiene que ser considerado buen cine. Ajá. O el cine hollywoodense tiene que ser considerado mal cine, ¿no? Claro. Creo que aquí es de repente donde viene mucho la confusión en algún sector, nos dice. Entonces, si yo veo un cine hollywoodense, estoy viendo mal cine, tengo que ir a recurrir a lo mejor al cine europeo, al cine de otros lados para ver buen cine. Es ahí donde creo que surge mucha confusión. Exacto, mira, el cine tarde o temprano la opinión, ¿no? tiende a encasillarse, pero ese es el punto, fíjate. El cine al final no deja de ser más que una representación, una manifestación que debe considerarse en cierta forma pues, única en base o a raíz del sujeto o grupo de sujetos que tienen la posibilidad de trabajar en ello. El cine es arte ya por autonomía, ¿no? De una forma u otra, desde que los Lumière posaron su mirada, la mirada en este caso, como protodirectores, al momento de generar unas vistas, ya tenían o perseguían una cierta intención, una cierta inquietud de retratar ciertos elementos muy concretos que a ellos en un momento determinado les generaron, insisto, una inquietud,
un interés. El que más cineasta, el era una director, así inquietud es. científica. Ellos mismos lo reconocieron. Sí, claro, por supuesto. Más que lúdica, era es más, decían que era una moda pasajera. Sí, claro, del exactamente. cinematógrafo. Pero ¿qué pasaba, por ejemplo, previamente con la fotografía? Ya se generaban diversos procesos de experimentación con lo que respecta no nada más a una mera línea expositiva o simplemente representativa del cotidiano, sino que ya había la inquietud por parte del sujeto, porque a fin de cuentas el ser humano es una entidad creativa, o sea, es irrefrenable en ese Inquieto, sentido, ¿no? y empieza a explorar exactamente con la plástica de los elementos, con la composición, con el grado nivel de propuesta, que en un momento determinado el ojo, a través de lo que la cámara puede filtrarle, y en este caso en el cine, a través de las mismas historias que en un momento dado el sujeto o el ente manipula, entonces se genera una propuesta. El cine, conforme comenzó a industrializarse en Hollywood, porque previamente a esta industrialización, realmente se pretendía desarrollar una propuesta. Aquellos primeros se dieron cuenta de que a través de la existía la posibilidad no nada más de desarrollar una historia desde una perspectiva meramente lineal, que se cuenta en el inicio, punto argumental, desarrollo un final, sino que existía también la capacidad de quienes manejaban esos elementos de proponer y de atrever. Ay, también existe realmente, por supuesto, entra realmente el fenómeno del montaje intelectual, la inserción de elementos de reflexión, de análisis, entra el fenómeno simbólico también, y a partir de ahí es cuando el público realmente comprende que él está facultado no nada más de absorber o apreciar una historia, sino que también de analizarla, de profundizar en ella y de comprender cuáles son los aspectos discursivos, ideolécticos, etcétera, que una película puede realmente proyectar. El cine, por ende, a fin de cuentas, es tan debatible como ustedes bien mencionan, ¿no? Y tan polémico en ese sentido, su grado de propuesta o su grado de interés hacia el público, porque las personas, hay quienes efectivamente o están muy casadas con su línea meramente escapista y dicen, es que esto es lo que es el cine, es palomitas y el hot dog, y hay quienes dicen, no, el cine es un nivel de propuesta, el cine es arte, independientemente si es Michael Bay o es Michael Canet. Pues sí, claro. Pero vamos, ahí está de una forma u otra, ¿no? Pero entonces aquí viene uno de los temas a discutir. Dicen, bueno, si yo voy al cine a disfrutar, a entretenerme, ¿está mal aplicado la fórmula de disfrutar una película? No, mira, yo diría que en este caso es la forma en cómo articulamos el fenómeno de la cinematografía a nivel social. El cine finalmente es un narrador, es un espacio donde se nos cuenta historias. Si aplicamos ese criterio, pues entonces también podríamos considerarlo como una extensión de la literatura. Y al revisar la literatura, bueno, tenemos que, por ejemplo, los dichos populares, los chistes, por muy léperos que sean, siguen siendo un fenómeno literario. Por supuesto que si comparas el chiste de Pepito con 100 años de soledad de García Márquez, pues hay una diferencia abismal, pero siguen formando parte de una percepción cultural y de una manifestación de la lengua y del lenguaje del ser humano. En el cine ocurre lo mismo. ¿Qué ocurre? Bueno, pues te voy a contar una historia. Esto nos permite revisar la calidad de la anécdota. Una película que podremos decir es buena película, de entrada tiene una anécdota o está sustentada en una anécdota, en un guión que es interesante, que es propositivo, que es novedoso, que juega con el espectador, que juega con los personajes y toda la estructura que se desglosa de los personajes, que se maneja la estructura, que tiene que juega con la curva dramática, que hay profundidad de persona, que está trabajado en pocas palabras, la parte de la anécdota nada más, estrictamente la anécdota. El siguiente nivel sería, ahí es donde ya el público masivo a lo mejor ya no entra a ese nivel, que es la capacidad que tiene el director para manejar el lenguaje cinematográfico, cómo maneja los fundidos, cómo maneja los cortes. Eso no lo entiende la gente, pero sin embargo lo percibe. Exactamente. Claro. Alguien dijo, precisamente hablando tú del montaje, que muchos, cuando Eisenstein presenta el montaje, muchos decían, esto no lo va a entender la gente, y sin embargo entendían perfectamente que ahí algo estaba pasando, que estos cortes, sin ellos tener el conocimiento cinematográfico del lenguaje o de lo que se les estaba presentando, en realidad estaban entendiendo a través de las expresiones, estos close-up al rostro de la madre, o estos grandes planos en movimiento de las escaleras de Odessa, o sea, lo entendían. Y esto aquí está ya la circunstancia de la emoción, es que del esa es la cuestión, sentimiento, ¿no? Exactamente, o sea, fíjate que ese es uno de los puntos neurálgicos de, a fin de cuentas, la apreciación cinematográfica.
se tiende primero que nada ya a estas alturas, sobre todo, insisto, al punto en el que el cine se ha industrializado, al grado que se ha procesado y se ha esterilizado y se ha plastificado y que se entiende simplemente como entretenimiento, se subestima la cualidad del espectador o sus habilidades perceptuales para comprender, desentrañar, desenmarañar, decodificar muchos de estos elementos. Cuando las personas se topan con una película de David Lynch, por ejemplo, inmediatamente se sienten casi hasta agredidas porque asumen que este no es una experiencia cinematográfica a la que están acostumbrados, donde hay balazos o persecuciones o romances gratuitos, sino que se le obliga al espectador a que en cierta forma, pues obviamente ejercite su habilidad perceptual y su capacidad de análisis. Y eso exacto, el ser humano está perfectamente capacitado para todo ese tipo de lides, independientemente de su formación escolar y demás. Porque luego volvemos a lo mismo. Ahorita que Ricardo explicaba muy bien precisamente sobre cómo opera este fenómeno, a lo mejor algunos espectadores inmediatamente se empiezan a cuestionar, ¿qué fregos es el lenguaje cinematográfico? ¿Qué diablos es una curva dramática? O sea, no ocupa, o sea, se les provee, hay textos obviamente, claro, desde hace ya a estas alturas años. En cualquier lado puedes encontrar información, ¿no? Exacto, la era del internet, la era del Google, no tienes pretexto para decir, desconozco esto, inmediatamente localizas el concepto. De hecho, hace falta ese respecto, conocimiento adicional para poder enfrentarse a un David Lynch. O sea, ya no es tan gratuito que una película de David Lynch la voy a ver. Creo que así hace falta un acercamiento. Mi punto es este, a fin de cuentas. Las personas de todas formas están capacitadas para poder comprender, porque no deja de ser un fenómeno de mera expresión humana, que los elementos en un momento determinado les pueden resultar demasiado abstractos. Eso no quiere decir que al final no perciban ellos ese tipo de elementos o les genere algún tipo de Pero hay que querer, yo soy sensación. que también hay que querer entenderlos, hay que querer percibirlos. O sea, estar dispuesto a participar de la experiencia. Si no hay disposición, voy a rechazarlo. El ir todos los miércoles al cine no te hace un conocedor de cine, no te hace saber de cine, ¿no? Sí, no te hace un cinéfilo nada más dedicado, ¿no? Exactamente. Yo creo que antes de ir a corte también, uno de los temas que más me ha tocado ver que se discuten es, bueno, es que si yo voy al cine y de repente los directores tal vez que conocen en qué están fallando, utilizan las salidas fáciles dentro de las películas, a lo mejor convertir algunas cosas en un chiste que le pueda gustar a mucho público y que al final la gente sale del cine diciendo, qué divertida película, muy buena película, cuando al final, en el fondo, es poco o no tenía gran sustancia esa función que acaban de ver. Aquí es donde viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo el público masivo o el público que ve el cine como mero entretenimiento podrá entender o podrá captar ese tipo de situaciones? O cómo podrá entender o comprender cuando una película es buena o cuando una película es mala, a pesar de que él, como espectador, salió del cine muy contento, salió del cine satisfecho de esa película que vio porque se divirtió sin haber tal vez visto de fondo una buena cinta. No sé, me parece que podemos ir a la pausa después para regresar y comentar ese tema que me parece buena interesante, pregunta, ¿no? que se queda ahí en el aire, ¿no? Pues vamos a una pausa. Una pausita. Estamos en Cine Escape. Regresamos aquí a Sin Escape y estamos hablando precisamente de las películas, cómo definirlas o cómo saber, cómo detectar, si es posible, diferenciar si una película es buena o es mala. A veces hay películas que inclusive uno sabe que cuando va al cine pues hay que dejar el cerebro en la taquilla y entrar y dejarse llevar, ¿no? Y esto es recurrente a través de las películas que nos presentan en exhibiciones, en cartelera comercial. Pero bueno, ya enfrentarnos a otro tipo de películas, otro tipo de cine, pues también nos pone en cierto grado de digamos, de relacionarse con otros aspectos de la cinematografía a los que tal vez no estamos acostumbrados. Pero bueno, ahí se quedó una pregunta al aire, mi estimado Rubén. Sí, no sé si me di a entender, decía Arturo, que no me No, entendió. no me quedé con el corte así. Creo que queda claro. ¿Cómo un espectador, después de divertirse en una película, podrá saber si lo que vio fue bueno o fue malo, si al final de cuentas él se la pasó muy bien? Mira, Hitchcock decía, conocer al público es imposible. En realidad nadie conoce al público. No sabes cómo va a reaccionar, cómo va a recibir el material. Lo que sí es que cuando vamos a una experiencia de esta naturaleza, una experiencia narrativa, involucra
dos partes de nosotros fundamentales, la parte emocional y la parte racional. Ahorita Arturo dice en tono de mofa, ¿no? Dejo el cerebro en la taquilla y se lo encargo de la taquilla, cuando salga me lo regresa, A ver ¿no? si me regresa el Y mismo. a veces te regresa el mismo. Entonces la cuestión aquí es, ¿por qué la gente convierte películas que, caray, para los públicos masivos se convierten en películas adorables y para los especialistas en películas detestables? Mira, aquí en Aguascalientes, en Pueblo Quieto, el récord es Titanic, duró 1 año en cartelera, función todos los días, continua. Le sigue La camarera sin malicia, es una bonita película porno que ya dio un cine que desapareció. Eroticona. Pues era porno, la Sí, era primera vez que porno. veíamos coito. Sin tanto moche. Sí, Exacto. y el Karate Kid. Sí, no en la nueva, sino la versión de Ralph Macchio. Ese era, ¿por qué se las convirtieron en éxito? Bueno, pues porque había una serie de mecanismos, de palancas emocionales con la que el público estaba involucrado, se enganchaba. ¿Qué ocurre con las películas de Woody Allen? Siempre las pongo de ejemplo. Woody Allen, si dura una semana, Ya es mucho. Sí. David Lynch, mencionaban a David Lynch. El día que se estrenó aquí la última película de David Lynch, Anklin Empire, Preciosa. había 4 personas, terminé solamente yo en la sala. Sí, el otro estaba dormido. Sí, yo recuerdo haberla ido a ver con mi ¿Qué esposa. ocurre y con digo, esto? Bueno. 3 horas de película y vámonos. Vámonos. Espérate, y tú, espérate, mujer. Y nos estamos enfrentando a una obra que exige un espectador de otro nivel. Bueno, pues cuando la película es cómoda, es accesible, no me implica gran riesgo y sí me involucra, me hace sentir me saca una sonrisa o una lagrimita, bueno, pues de pronto digo, qué buena película, porque me movió las emociones. Pero las emociones no necesariamente están relacionadas con un trabajo argumentativo, expositivo, intelectual, que tenga un sustento a nivel válido. Anteriormente era más difícil contar con información adicional para poder saber de qué se trataba una película o quién la dirigía o quiénes se involucraban en la misma. Claro. Hoy pues es más fácil ver hasta los trailers de películas un tanto difíciles, ver inclusive Mira, la no filmografía. solamente el tráiler, la película Exacto. misma. No, la película Sí. misma. Digamos, ya todo está como más a la mano. Exacto. Esa información podría servir para que la gente pues se acerque más a ese cine, pero también tendrá que ver los contextos. Es decir, yo veo una película y al momento en que yo voy y me meto al cine en un contexto personal, me pueden dar también esa sensación de esto lo disfruté o no lo disfruté por X o Y No, circunstancia. pero es que aquí estamos hablando de ejercicios de voluntad, ¿no? A final de cuentas, el sujeto elige lo que desea ver, pero la cuestión es esta, hablando en términos de espectáculos masivos, lo único que se genera simple y sencillamente es un proceso de autoindulgencia. Los sujetos están convencidos de que lo que les ven, lo que han visto les agrada, pero más que nada en un proceso de vinculación cultural mediante el cual sabes que si dices lo contrario, que si Transformers es una vasca y que Michael Bay es un idiota, inmediatamente eso te genera ostracismo, ¿sí? O sea, inmediatamente te vuelve un bicho raro, te transforma en una entidad fácilmente alienable, ¿no? Pero también de repente salen estas joyitas que son Perdidas, no, siempre pero que son vienen, joyitas que vienen perdidas. con todo este apoyo de un gran estudio, que salen en muchísimas salas y que resulta que tienen Un alto una grado de historia, un alto dificultad. grado Claro. precisamente de trabajo, tanto en la historia como en la realización, como en otro tipo de nivel. No necesariamente debe estar peleado. Antes no teníamos blockbusters. O sea, cuando mis padres iban al cine, no estaban los blockbusters. Era el puñado de películas que llegaban y que pues eran muy disfrutables. O sea, era una forma de ver el cine, cierto, de una forma diferente. No, A ver, pero Juan cuando Pablo ellos creo que entendían el acaba de dar fondo, en el clavo. La palabra es honestidad. Si la película es honesta, no lleva voy a hacer esto para que el público se la trague, ¿no? Para que Claro, claro. O sea, me la compre. La fórmula, rechazar las fórmulas a fin Exactamente. de cuentas, O sea, ¿no? es eso, ¿no? Pero desde entonces el público ya estaba acondicionado en ese sentido, porque en ese entonces sí había blockbuster, había éxitos de taquilla, Sí, claro, estaban los a través éxitos de de taquilla. películas que eran, en cierta forma, me atrevo a decir, propositivas o honestas en su desarrollo. O sea, el cine de John Ford, las películas, de los grandes ídolos, ¿no? Kirk Douglas y demás, o bueno, incluso cine europeo. Vean cuando se todos estrenaban- TCM. pero que de alguna manera, Juan Pablo, no estés de acuerdo, ese tipo de películas moldeaban diferente al espectador a lo que es ahora, ¿no? Exacto. Es a lo que voy, ¿no? Ajá. Mi papá siempre me hace un comentario, dice, yo no sé de cine,
pero tiene una facilidad para entender cuando hay un error en esta historia. Pero es que, exacto. Cuando o sea, la forma en la que moldeaban a los espectadores era tan Exactamente. diferente. Querían de veras hacer que esa película tuviera algo más. Porque era un ejercicio eminentemente exactamente. cinematográfico. Y ahora se ha perdido esa sensación, o A al fin de menos yo lo cuentas. percibo. Pero la Mira, gente sí sabe es de que no, cine. no es que ¿no? se pierda, es un proceso de transformación constante. Yo lo veo, por ejemplo, con los chavos que de pronto sufren así literal, tortura, si los ponemos a ver El acorazado de Potemkin o El nacimiento de una nación. ¿Por qué? Porque son jóvenes que están acostumbrados nada más a soportarte tomas de 3 segundos. Exacto. Y al cuarto segundo ya quieren Ya están, el cambio. incómodos. Bueno, ¿qué ocurre con esto? Pues lo podemos ver estoy recordando un segmento de una película que se llama La magia de la edición, un documental maravilloso, donde entrevistan a Ridley Scott y dice, aquí es bien interesante ver cómo se hacía una batalla de espadas en la década de los 50, aparece por ahí un cuadro de Errol Flynn, dice, ¿cómo la tuve que hacer yo para Gladiador, ¿no? Y vemos el proceso de montaje diferente. ¿Por qué? Dice, bueno, pues porque el espectador en la actualidad requiere otro tipo de estímulo, lee diferente el propio cuadro. Entonces, ante esta situación, tengo que transformar el lenguaje para poder llegar a ese espectador al que quiero yo llegar. De lo contrario, se pierde. Decía... ¿Qué ocurre con este director de color que acaba, Steve McQueen, que acaba de... Sí, a mí me parece maravilloso, hermoso su cine, poético, pero para el resto de las personas es cansado, ¿no? Es lento. Oye, tiene una toma de 12 minutos, o sea, esto es raro, ¿no? Decía Quentin Tarantino en alguna entrevista, le toca a él precisamente entrevistar a Rod Steiger, participa él en algún fragmento de Los Bastardos sin Gloria, y le toca entrevistarlo para los extras que vienen por ahí en las versiones que salieron ya caseras, y le preguntaba que qué es lo que extraña a Rod Steiger de lo que veía antes en el cine a lo que ve ahora. Él dice que extraña la forma de que se contaban las historias, que ahora parece que está viendo un videoclip o un video musical larguito de 2 horas, en vez de estar viendo una historia o una película. Exactamente, bueno, pues el público actualmente ya es más fanático de la forma que del contenido. Pero hay y así quienes... se le ha habituado, ¿no? O sea, a fin de cuentas, o sea, volvemos a lo mismo, no es tan, podemos decir que en cierta Entonces, medida es responsabilidad del cinéfilo Eso es a lo que voy. determinar esos tipos de elementos, ¿no? O sea, al momento de que se vuelve el ente selectivo, que está facultado y con el derecho, con toda la libertad de poder escoger determinado tipo de película, si al final es como los procesos alimenticios, ¿no? Si te vas a alimentar simple y sencillamente esos pastelitos cremositos que anuncia el palmípedo parlante que pide que lo recuerden, oye, estás consciente que al final eso no te aporta nada, ¿sí? Claro, y sin embargo, estás consciente que también hay otras opciones que también están muy a la mano, que son relativamente accesibles, pero que representan un mayor trabajo, en este caso hablando de comida de digestión, y que probablemente en el paladar te puede resultar algo extraño. Sin embargo, obviamente eso no es pretexto para que no lo pruebes. Y pueden tener los mismos elementos, pero con una mayor grado de dificultad y de contenido, ¿no? Exacto, pero es sabido a fin de cuentas de que las personas que tienen, pues en este caso yo creo que ya son las agallas y la osadía de poder atreverse a tocar ese elemento que les resulta tan en extremo abstracto, tan alienígena, de una forma u otra se cautiva. Yo en lo particular, al trabajar en la biblioteca de los Arquitos, bueno, ahora en Casa Terán, personas, independientemente de su estrato social, porque siempre por lo general se tiende inmediatamente a tipificar ese tipo de elementos. Otro ¿no? error Claro. también. Exactamente. Bueno, Pero no importa. Llegaban las personas y pedían un drama bonito. Les proporcionaba una película de Zhang Yimou, un drama chino extraordinario. Regresaban fascinados. Oiga, es que yo no sabía que se hacía cine en China para empezar. Y esto que he visto Pero es fíjate maravilloso. que curiosamente, Venga, ¿no? déjame te contesto a lo que ya Sí, sí, sabemos lo que te ofrece los Arquitos, en este caso Casa Terán, ya sabe lo que ofrece. Pero cuando yo trabajé en un videocentro, Ajá. les ofrecías cosas alternativas y casi me Claro, estamos hablando de claro. un público que está De otro sí, público y de otro tiempo. y de otro Exactamente. tiempo, Es que, que es que eso, ya ¿no? Los saben a tiempos. dónde se iban a meter, ¿no? Hoy Claro. este tipo de videoclubs, pues ya te ofrece hasta un aparador con cine de arte, ¿no? Que ahí están con hasta telarañas, Ajá, ¿no? sí, sí, sí. Y sin embargo, en esas épocas uno se atrevía, con los poquitos conocimientos que tenía, pues dar estas Fíjate que opciones. yo no sé si catalogarlo al final de cuentas para hacer, a lo mejor estoy mal, para hacer una diferencia el cine de arte o no. Más bien lo dijo Ricardo en un inicio, me parece que sería catalogado, sea blockbuster, sea una película independiente, sea película Exacto. europea. Al final es cine de autor. Es lo que tal vez hace la diferencia. No importa que esté con todo el apoyo del gran estudio, si al final Todo el sabe. director
está intentando plasmar algo diferente, me parece que eso es lo que va a hacer la Y que sea diferencia. honesto, Exacto. esa palabra es la magia. Pero ¿no? y Sea al honesto, final, que lo si lo que recibas. busca es entretener, pero en cierta medida exactamente, explorando ciertas líneas, explotando la naturaleza de sus personajes, su psicología, su motivación. O sea, es que es muy sencillo, la verdad, realmente hacer cine que trascienda o que se vuelva un elemento que se desafane de fórmulas o de los aspectos más gratuitos, no es tan difícil. Hemos visto en tantos directores, lo hemos visto en tantas películas independientes, donde hay que centrarse, como bien mencionaba Ricardo, exacto, la historia. El cine es uno de los instrumentos más importantes que tenemos actualmente para poder descubrir tipos, estilos, perspectivas de narración, y es a fin de cuentas eso, concéntrate en la historia y, por supuesto, no descuides a tus personajes. Sí, Para Kiko. cerrar, No, querido pues para Ricardo. cerrar yo diría que se atrevan a ampliar esa percepción del cine en cualquiera de sus géneros, que actualmente tenemos muchísima facilidad gracias a las redes, gracias a las videotecas, espacios que se pueden aprovechar y que nos permite conocer más allá de este cine que pareciera es el único, el hollywoodense, no porque tenga algo contra el cine de Hollywood, ¿no? También hay, también hay un hay cine cosas interesante, interesantes, claro que pero si nos atrevemos a mirar más allá, vamos a encontrarnos con experiencias muy interesantes, que finalmente eso es lo que yo quiero, una experiencia, una narración que me convenza como espectador, ¿no? Y muchas de estas películas o mucho de este material que le puedo recomendar ahí directamente con Juan Pablo, como siempre decimos, lo puede atender para lo que sea, para recomendarle o para aclarar Sí, sí, algunos- sí. algunas diferencias. cosas. Venga, exactamente. Sí, cómo no, cebollas, jitomatazos. Que no se escondan detrás del Facebook. Exactamente. Sí, cómo no. Un saludo. ya Un saludo a Caligari, por ahí hay un sujeto que se identifica como a ver si con este programa ya queda más claro, a fin de cuentas. Espero yo algunos asuntos que quedan por ahí siempre como inquietos, ¿no? Sí, creo que no, digo. No, pero bueno. Ya Arturo puso no se escondan detrás del Facebook. Aguas. Sí, no, que le hace venga, por a ver supuesto. si- a ver, Esto de a estar ver si aquí no hablando de estoy cine ocasionando ahí valiente. una- Sí. Por supuesto. Y la verdad ha sido un gusto pues aprender. Yo creo que no sé en tu caso, Arturo. Yo No, claro, aprendo no, mucho no. acá de Juan Siempre, Pablo Ricardo, siempre que es un nos hemos aprendizaje. seguido No, durante pues mucho tiempo. Y también señores, un aquí gustazo. Gracias. Vámonos. Mi Claro Arturo, que sí. un gusto. Antes de que nos cierren el Nos changarro. vemos la próxima semana. Agradecerle como siempre el favor de su atención. No le cambie. Sigan la señal de radio y televisión de Aguascalientes. Buenas noches.